La zanja, por Javier España. Agua, fue lo primero que pensó cuando despertó y sintió aquella losa de calor sobre su espalda. Si seguía bajo el sol moriría deshidratado. Se dio la vuelta haciendo un gran esfuerzo, elevándose primero sobre los codos y luego impulsándose con los brazos hasta girarse y quedar de espaldas al suelo. La pierna derecha, por debajo del muslo, se negó a seguir los movimientos del resto del cuerpo y quedó atrapada bajo la pierna izquierda, inerte, como si interpretara un gracioso e inverosímil paso de baile, proyectando un inaudito ángulo de 120 grados en la mitad del muslo, de donde sobresalía una erección imposible que abultaba la tela del pantalón. Paladeó la necesidad de agua. Estrujó la lengua contra el cielo de la boca e intentó producir algo de saliva deglutiendo. Era como intentar sacar agua de un fósil del Paleozoico. Debía salir de allí cuanto antes. Al girarse se había hecho una idea bastante clara de su situación, que no era la mejor, debido al estado lamentable en que se encontraba su pierna derecha. Se hallaba dentro de una profunda zanja, para ser más exactos en una cuneta. Podía oír muy cerca el acuciante y silbante paso de los coches y ver oscilar los arbustos que crecían en los bordes del foso cuando pasaban los camiones cortando el aire, sin que el más pequeño soplo de aquel aire le alcanzara. En cambio, recibió el regalo de un pañal usado, que impactó blandamente contra su pecho y se quedó allí, como un gato casero excesivamente consentido, hasta que lo apartó de un manotazo. Los lados del foso eran demasiado altos, tendría que buscar un desaguadero o un lugar con menos pendiente que pudiera rebasar con aquella pierna de aspecto tan ominoso. Toda la parte del pantalón de la pernera derecha, desde la ingle hasta un poco más abajo de la rodilla, estaba teñida de un color herrumbroso, que no podía ser otra cosa más que sangre reseca mezclada con tierra. La tela del pantalón primero se había empapado y luego secado, lo que daba al tejido un aspecto acartonado muy elocuente. Sin embargo, nada en comparación a la elocuencia enloquecedora que manifestaba la desviación del muslo hacia atrás, en un ángulo que, junto con la flexión de la rodilla, le recordaba la articulación múltiple de la pata de un artrópodo. Además, estaba lo otro, el aguijón que punzaba la tela del pantalón desde el interior como un empalme mañanero, aunque se irguiera muy lejos de su habitual radio de acción. Sabía bien lo que podía ser aquella erección incoherente y prefirió quedarse con las buenas noticias. Si no se había desangrado hasta morir era porque no había ninguna arteria afectada y la hemorragia había cesado. El sol permanecía posado sobre su cabeza como un monstruoso pájaro al que no lograba espantar, incubando en su cerebro un estado de semi-inconsciencia del que no podría escapar si se sumía en él. Tenía que ponerse en marcha cuanto antes. Lo primero era girarse de nuevo, luego avanzaría impulsándose con los brazos, valiéndose de la pierna sana, hasta llegar a un lugar en que su cuerpo se hiciera visible al tráfico de coches y camiones que pasaban por la carretera. La idea le pareció luminosa, una revelación, un mandato divino como el que Dios había dado a Moisés para que abandonara Egipto, pero su cuerpo no parecía tan convencido de ello y permanecía quieto, reacio a darse la vuelta y a ponerse en marcha. Sobre todo, esa pierna derecha suya descreída, que daba la impresión de haber echado raíces. Seguramente habrá adquirido algún tipo de prebenda entre los egipcios, se dijo, sin poder evitar un rencoroso sentimiento de inquina hacia su pierna, como si ésta fuera una parte independiente de su cuerpo. Y por eso prefiere quedarse tan ricamente aquí quieta a vagar por el desierto. Bueno, en tal caso, él en persona hablaría con el faraón, y si era necesario le amenazaría con alguna de las 7 plagas, aunque ahora mismo no recordaba ninguna. No importaba, podía improvisar. Eso es, le amenazaría con una plaga de sandías si no dejaba marchar al pueblo elegido, a su pueblo. ¿Cuánto no daría él por poder meter la cabeza dentro de una sandía en ese momento? Estás delirando, idiota. Dijo con un hilo de voz, repasando con la lengua áspera y marchita una y otra vez sus labios resecos como papeles de lija. En el esmaltado cielo azul se materializó una avispa que comenzó a sobrevolar golosa su cara. Puede que en muchos kilómetros a la redonda su piel fuera la única fuente de humedad. Las traslúcidas alas de la avispa reflejaban el sol con el brillo de 2 gotas de agua. Quiso obtener ese rocío bienaventurado y levantó hacia él la cabeza, intentando alcanzarlo con la punta de la lengua si era necesario. Estaba demasiado cerca para fracasar.
La tensión era extraordinaria en su cuello, en los antebrazos y en los hombros, y, de repente, sucedió. 100.000 voltios de electricidad pasaron por su cuerpo. Entraron por la lengua, recorrieron las decenas de metros de sus intestinos y salieron por el ano. Un espasmo terrible le sacudió. Todo su cuerpo se estremeció violentamente, salvo la pierna derecha, que parecía estar en otra cosa. En pocos segundos la lengua se le hinchó y fue incapaz de cerrar la boca. Si pudiera verse en un espejo pensaría que un puto alien había eclosionado dentro de él e intentaba salir por aquel conducto. Y el asunto solo tenía gracia hasta aquí, porque si su lengua seguía hinchándose se ahogaría. Esta vez no tuvo que pensarlo demasiado para darse la vuelta. Al girarse la gravedad tiró de su lengua hacia abajo y pudo respirar con más facilidad. Dios. Qué extraño ser venido de otro planeta debía parecer. Comenzó a arrastrarse como si 1000 demonios le espolearan. En pocos minutos avanzó un buen trecho y poco después se detuvo exhausto. Un trozo de lengua le sobresalía de la boca, era blanco, y pegadas a la punta tenía pajitas y polvo. La pierna herida había comenzado a sangrar de nuevo y dejaba tras ella un rastro sanguinolento. Era el rastro de una bestia mortalmente herida. Cientos de arañazos se formaban en su vientre, su pecho y los brazos a través de la tela de la camiseta, ensangrentada. Las picaduras de los más diversos insectos levantaban ronchas y ampollas en su cuerpo, que se convertían en llagas vivas al rozar contra un terreno lleno de cristales rotos y basura. Con la lengua fuera de la boca, el cuello se veía obligado constantemente a tirar de la cabeza hacia arriba para que el apéndice no rozara con la maleza y la basura, lo que pronto se convirtió en una tarea dolorosa e imposible de mantener durante mucho tiempo. Lo que sí agradecía era que la cuadrilla de acondicionamiento de carreteras no hubiera pasado por allí y segado la maleza que crecía abundantemente en algunos tramos del recorrido. De haber sido al contrario, los tallos seccionados se le hubieran clavado en la carne como estiletes. Por el contrario, una masa de espigas secas parecía alfombrar el terreno a trechos y le facilitaba la marcha, permitiéndole deslizarse en vez de arrastrarse. Una lata vacía de refresco golpeó en su cabeza y salió rebotada hacia atrás, impidiéndole recuperarla a solo escasos centímetros de sus pies. Sus movimientos, con aquel peso muerto de su pierna derecha, estaban restringidos solo a girar sobre sí mismo y a avanzar en la dirección que había establecido su suerte. Invertir la dirección de la marcha, de ser posible, le supondría un esfuerzo y una pérdida de tiempo tan grandes que consumirían su vida. De todas formas, el impacto había sido tan leve que seguro que el refresco estaría completamente vacío. Prefirió no pensar en ello y seguir adelante. Sacó fuerzas de flaqueza de la visión que se abrió ante él tras la curva amplia que acababa de completar, el largo y oscuro trazo de la brea extendiéndose en el horizonte. Lo que le indicaba que estaba ascendiendo al nivel de la carretera. Fue una larga marcha por una pendiente escasamente pronunciada, que consumó agarrándose a los hierbajos secos y campaneando esforzadamente las caderas y el abdomen a izquierda y derecha. Aunque a escasos metros de la cima aún no podía ver la brea más que en el horizonte, sí podía divisar la parte alta de los camiones y oler el combustible que quemaban sus motores. El extraño insecto pasó por delante de sus ojos haciéndole pestañear y se posó sobre el dorso de su mano, que en ese momento se adelantaba para atrapar una mata de hierba seca donde asirse. El dolor fue inmediato, intenso, inconfundible, y su reacción refleja y automática fue sacudir la mano y quitarse aquello de encima. En la mano, no obstante, quedó una mancha roja con una mota color amarillo en el centro. Buscó desesperado dónde podía haber caído su agresor y lo divisó 2 metros más adelante, humeando entre la maleza seca, en el lugar donde la cuneta quedaba por fin a la misma altura que la carretera. No tenía por qué temer nada, la colilla se consumiría, a menos que la avivara el viento, hoy inexistente, o que un camión pasó rugiendo, levantando una tempestad de aire que, ahora sí, le refrescó el rostro secándole el sudor. Ha oscurecido hace 2 horas, y el chofer del camión, aparcado en el arcén, intenta justificarse ante los agentes de tráfico, mientras estos le indican insistentemente que sople. Les juro que no vi nada hasta que lo tuve encima. Se lo juro. Con las cortas ni lo vi hasta que lo tuve encima, repite, ¿cómo iba a verlo, si era negro como la brea? Negro,
lo juro, completamente negro. Y estaba ahí. En medio de la carretera, enroscado como una culebra. Fin. Suscríbete al canal. Tu madre, tus hermanos y hermanas, tus vecinos, tu héroe favorito, tu mascota Ronnie, el político al que sueles votar, Santa Claus, el Papa, tu camello de confianza, tu ginecólogo, tu médico. Todos te dirían que sí. Y recomienden el canal, muchísimas gracias.